Nosotros el concepto de inocuidad lo tenemos comprendido dentro de lo que denominamos sustentabilidad del sector. La sustentabilidad es un concepto que se define como algo de carácter permanente. Y la sustentabilidad, por supuesto, que permite que el sector, una empresa, que sus componentes puedan permanecer en el tiempo y proyectarse. Por lo tanto, para nosotros la sustentabilidad comprende tres elementos que son tremendamente importantes, no uno más importante que el otro, sino que tres elementos que interactúan y tienen que ser considerados de manera igualitaria desde el punto de vista de su importancia. De ahí nace también el concepto, por lo tanto, de lo que hemos denominado las buenas prácticas agrícolas. La inocuidad, en cierta medida, gatilla el concepto de las buenas prácticas agrícolas muchos años atrás. Y lamentablemente lo gatilla a partir de una falencia institucional, a partir de que el mundo se da cuenta de que las organizaciones gubernamentales no son capaces de reaccionar frente a una serie de hechos que se producen, de contaminación, de evidencia de productos que están resultando dañinos para la salud humana, y por lo tanto, en el caso de las buenas prácticas agrícolas, son los supermercados, es el sector privado que reacciona y, independiente obviamente de acciones puntuales de la autoridad para solucionar algunos problemas, la fundamentación o la expresión clara de una voluntad de hacer frente al tema de la inocuidad nace del sector privado, a través, inicialmente en Europa, de la creación de, se denominaba en esa época EURGAP, las buenas prácticas agrícolas a nivel europeo, pero es una organización independiente que puede haber tenido también una fundamentación de carácter comercial, pero nace específicamente para, dentro del sector agrícola, configurar una serie de requisitos que debían cumplirse con objeto de, inicialmente, tratar el tema de la inocuidad de los alimentos. Nosotros formamos parte del primer comité ejecutivo de EURGAP y posteriormente hemos seguido formando parte de su evolución a Global Gap, en el sentido de que trata de ser más global desde el punto de vista de lo que es su expresión a nivel mundial. Pero la inocuidad, reitero, que es la primera expresión de estas buenas prácticas agrícolas, en nuestro país nosotros la concebimos como parte de algo un poco más global desde el punto de vista de contener otros elementos que a nuestro juicio son fundamentales. Una cosa es la inocuidad, pero al mismo tiempo en este mundo bastante complejo, globalizado, con muchas exigencias, con mucha necesidad de no solamente ser, sino que demostrar que uno realmente lo es, a través de certificaciones válidas a nivel internacional, nosotros complementamos este concepto de buenas prácticas agrícolas y nuestro programa Chile Gap contiene estos tres elementos: inocuidad por un lado, por otro lado lo que es medio ambiente y por otro lado algo también tan fundamental como los otros dos, que es la responsabilidad social empresarial. Esos tres elementos
constituyen para nosotros los elementos fundamentales de la sustentabilidad del sector y por lo tanto lo estamos trabajando como una sola unidad. Por lo tanto, inocuidad se refiere a muchos elementos. No es solamente que el producto sea sano, desde el punto de vista obviamente de los aspectos biológicos, de sus residuos, sino que también que lo hagamos de la mejor forma posible. Y ahí obviamente todo el tema del control integrado de plagas, en nuestro caso, es tremendamente importante. El medio ambiente, en que no es solamente proteger el medio ambiente, sino que también vivir en un medio ambiente mejor y obviamente pensar de que la utilización adecuada de los recursos hídricos, de los recursos energéticos, el uso de energía renovable, etcétera, etcétera, la protección de la flora y fauna nativa, son elementos que tienen que ser constitutivos también de nuestra forma de acción en relación al tema de las buenas prácticas agrícolas. Y el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema también fundamental desde el punto de vista de que esto no es aquí nosotros no podemos trabajar por decreto, porque el gerente general llega y dice, mire, trabaje bien, aumente la productividad. Eso tiene que ir ganándose obviamente en conjunto con todos los integrantes de una organización. Y en ese sentido, para nosotros, la responsabilidad social empresarial se expresa en el siguiente factor: es colocar al hombre en el centro de toda nuestra actividad, de todas nuestras acciones que constituyen cualquier tipo de acción a nivel de una determinada organización. Pero no el hombre solamente como un trabajador, sino el hombre como en un sentido trascendente. El hombre no es solamente una persona que presta un determinado servicio, sino que también debemos considerarlo desde el punto de vista de su condición de padre, de que forma una familia, alguien que quiere también progresar en el tiempo. Y en ese sentido hemos trabajado este concepto de sustentabilidad fundamentándolo en el diálogo social. También es un concepto fundamental desde el punto de vista de lograr sustentabilidad, que es lo que nos interesa a todos, tanto a trabajadores como empresarios. Y en ese sentido, lo que se ha creado, por lo menos desde el punto de vista de nuestro sector, en relación al diálogo social, ha sido algo tal vez ejemplar desde el punto de vista que es la mesa de diálogo, la mesa permanente de diálogo social y laboral dentro del sector frutícola. Se ha constituido un elemento muy importante, no solamente para el sector, sino que para otros sectores que siguen una línea relacionada fundamentalmente con capacitar adecuadamente a la gente, obtener buenos niveles de productividad, o ir incrementando la productividad en la medida de lo posible, pero también obviamente en un concepto de transferir parte de esos logros a los trabajadores. Todo lo que es la creación de manuales de buenas prácticas laborales, de buenas prácticas en términos de seguridad, lo que es el reconocimiento de la experiencia de los trabajadores en función de programas de certificación, verificación y certificación de competencias laborales, etcétera, etcétera, es fundamental.